Hola, bienvenidos a este video. Vamos a hablar de manera muy simple sobre el tema del diseño bioclimático, solamente una introducción la que vamos a ver en este video. Y bueno, el diseño bioclimático es aquel diseño que se utiliza para lograr una vivienda más cómoda y más placentera. La arquitectura bioclimática se basa esencialmente en tres factores. El primero, conocer las características del medio natural de la región y sus implicaciones sobre el diseño. El segundo es definir las necesidades climáticas para lograr el acondicionamiento térmico humano. Y el tercero sería regular los efectos del clima sobre los edificios. De tal manera que si nosotros desarrollamos una solución de vivienda considerando estos aspectos, la vivienda realmente debe de funcionar como una piel que regula las condiciones climáticas al interior de los edificios. Como todos sabemos, las características de un lugar respecto a otro van a variar de acuerdo con su ubicación geográfica. En cada lugar, en cada estado o en cada ciudad van a existir conjunto de condiciones atmosféricas diferentes, es decir, en cada lugar va a existir un clima. Y bueno, como lo más importante de una vivienda es que nos proteja sobre las condiciones adversas climatológicas, es de vital importancia diseñar la vivienda tomando en consideración los factores del clima. Los factores del clima están conformados por la latitud, altitud, relieve, distribución de tierra y agua, las corrientes marinas y las modificaciones al entorno. La latitud es la distancia de un punto con respecto al ecuador. Mediante la latitud podemos determinar la incidencia de los rayos solares sobre una determinada superficie. En este sentido es muy importante la inclinación porque de este factor depende el asoleamiento de muros y de ventanas, la forma, el color, la textura, la proporción y cómo debo colocar los sistemas activos y pasivos de la vivienda. En el tema de altitud, y considerando la altitud como una distancia vertical en un plano con respecto al nivel del mar, la temperatura del lugar se ve afectada por este factor, ya que disminuye 0,56 grados centígrados por cada 100 metros más de altitud durante el verano y en el invierno por cada 122 metros más. Por lo tanto, un edificio que deba protegerse contra calor, frío o nieve depende significativamente de la altitud. Con este dato nosotros podemos tomar decisiones como el tamaño de los vanos y la forma de los techos. Eh, Considerando el relieve como la forma que tiene la superficie de la Tierra, por otra parte, la relación entre el cuerpo de agua y la tierra firme depende de cómo están distribuidos entre ellos. Como los cuerpos de agua producen fenómenos climatológicos, y estoy hablando de un cuerpo de agua como una laguna, un estero, el mar o un río, producen fenómenos como las brisas, menos oxidación térmica, aumenta la humedad en el aire, etc. Se requieren definiciones particulares de diseño para disminuir el impacto que producen estas distribuciones. Por otro lado, las corrientes marinas, que son los movimientos continuados y permanentes de las aguas del mar, también me generan modificaciones al entorno y sobre todo por la salinidad presente en la humedad y también qué tipo de materiales vamos a considerar para poder cubrir los efectos corrosivos que tienen estas sales. Y por último, las modificaciones al entorno, que son todos estos cambios de origen natural o antropogénicos que disminuyen o aumentan la temperatura, la humedad del aire, el ruido y la contaminación de un lugar. Todo aquello que si ya abrí una carretera, que si estoy metiendo una presa, que si hay un edificio muy muy alto a un lado, entonces todo eso son modificaciones que me van a generar cambios en el diseño de la vivienda. Además de los factores del clima, tenemos a los elementos del clima. Y bueno, estas son las propiedades físicas de la atmósfera, que siempre están en cambio continuo. Entre ellas está la temperatura, que es cómo se transmite el calor de un cuerpo a otro. Está la humedad, que es el contenido de agua presente en el aire. Está la precipitación pluvial, que es la cantidad de agua que procede de la atmósfera en forma de lluvia o de granizo. Está el viento, que son las corrientes de aire que se producen en la atmósfera y que tienen diferentes direcciones. Está la presión atmosférica, que es el peso del aire por unidad de superficie.
y origina también movimientos de aire. La radiación, que es la cantidad de energía solar que alcanza la superficie de la Tierra, la visibilidad, que es la distancia que tengo de percepción visual de acuerdo al grado de pureza o que si el aire es muy turbio. Y por último, la nubosidad, que es el producto de la condensación del agua. Todos estos elementos del clima los tenemos que considerar para regular el control térmico de la vivienda. Una vez que entendemos el efecto de estos elementos sobre los edificios y sobre las personas, se pueden lograr condiciones adecuadas para cada uno de los espacios que se están diseñando. Y bueno, ahora ya platicamos sobre los elementos del clima, los factores del clima. Y bueno, entonces, ¿cómo vamos a utilizar este conocimiento nuevo para las estrategias mínimas que tengo que generar en el diseño de una vivienda? Bueno, pues se han desarrollado diferentes formas de clasificar las condiciones que se necesitan para ser aplicadas al diseño. Estas clasificaciones proveen la información básica para poder determinar los lineamientos que se deben de seguir en el diseño de una vivienda. Estos lineamientos son las bases para tomar decisiones en el resto de los elementos que conforman el diseño bioclimático, como son la orientación, el control solar, la ventilación y entre otros tantos. Si hablamos de la orientación de los edificios, que tiene que ver con los factores de topografía, latitud, exigencias de privacidad de los clientes, el uso que se le va a dar al espacio, cómo quieren que se vea la vivienda, cómo puedo controlar el ruido, la radiación solar, la cantidad de viento presente, etc. Una orientación adecuada va a permitir un uso más eficiente de la energía, va a permitir disminuir el uso de aparatos como calefacción y ventilación y también implica la reducción de costos. En las zonas templadas se deben satisfacer las necesidades en periodos fríos y en épocas cálidas, y la mejor orientación es la sureste, pero en zonas áridas y que son muy calurosos, lo más importante es proteger contra las altas temperaturas y se buscan emplazamientos en las partes bajas de las laderas, aprovechando las corrientes de aire fresco. Por último, en regiones cálidas húmedas, el movimiento del aire es la principal forma para lograr el equilibrio y los emplazamientos son los que favorecen la exposición a las corrientes de aire. El control solar es además la aplicación de ciertos elementos fijos y móviles que nos permitan controlar la incidencia de los rayos solares al interior o al exterior de la vivienda. Y esto va a depender de las condiciones del clima de cada lugar y de su latitud. El principio básico para el control solar es evitar el paso de los rayos solares en periodos calurosos, pero permitirlo en periodos fríos, sin que esto disminuya la iluminación de los espacios interiores. A su vez, la ventilación va a responder a la necesidad de tener aire fresco, del cual obtenemos el oxígeno para respirar. Es cuestión de comodidad, se trata de la sensación de flujo de aire sobre el cuerpo y pues la ventilación natural se puede conseguir a través de la orientación del edificio, del entorno, creando zonas de alta y baja presión o localizando entradas en la zona de alta presión y salidas en las de baja presión. De la misma manera, la iluminación de un espacio se relaciona con las condiciones adecuadas para poder ver y bueno, pues con el ahorro de la energía. Se busca que la luz natural y la luz artificial se complementen para brindar a los usuarios pues, condiciones óptimas para la realización de sus actividades, ya sea de día o de noche. Y pues la luz contribuye a que se perciba también una sensación de espacio. La luz busca exaltar formas, algunas superficies, algunos acabados, colores y texturas. Y bueno, consideramos también y no olvidemos que la luz tiene efectos psicológicos. Los niveles elevados de iluminación estimulan la hiperactividad y los niveles bajos favorecen el relajamiento y el descanso. Así es que hasta el manejo de una adecuada iluminación afecta la eficiencia y la productividad de los usuarios de la vivienda. También tenemos el tema de aislamiento térmico, que es pues una de las propiedades más importantes de los materiales, que lo que queremos es conocer su capacidad de transmisión de calor, ya que nos permite reducir el flujo del calor o del frío a través de propiedades aislantes de un material. En ambientes húmedos debemos de utilizar materiales ligeros y con bajo índice de aislamiento, pero en zonas cálidas y secas, donde existe una gran variación entre el impacto del frío de la noche y del calor de la mañana, es necesario proteger las zonas con una construcción pesada maciza.
Pero dentro de los dormitorios, pues el aislamiento no será necesario, será mínimo, ya que aprovechamos que baja la temperatura por la noche. Y bueno, el aislamiento del térmico también tendrá mucho que ver con la trayectoria del sol, ya sea en primavera o en verano. Por otro lado, tenemos el manejo del aislamiento acústico. Y bueno, pues tenemos que considerar el aislamiento acústico, sobre todo en ambientes que aparentemente no son necesarios, pero que no existe privacidad, como estas casas tan pegadas unas tras de otras o estas viviendas tan cercanas a un aeropuerto o tan cercanas a una carretera, donde se genera ruido importante en la parte exterior y afecta el estado de comodidad del ser humano. En diseño bioclimática, la acústica la vamos a relacionar con la producción, transmisión, percepción, reducción, control y aislamiento de sonidos o ruidos. Y bueno, por último tenemos la vegetación y las áreas verdes. Y pues ya habíamos platicado con anterioridad de esto. La vegetación es importante ya que cumple con funciones ecológicas, urbanas y socioculturales. Nos satisface una necesidad de protección porque también nos cubre con una barrera contra los sonidos o contra la contaminación, además de que provoca privacidad. Además, el hecho de tener árboles alrededor permite que la evaporación y la transpiración de la vegetación produzca un aumento en la humedad alrededor de la vivienda. Y esto nos puede favorecer en ambientes secos y en general significa una disminución de la temperatura del aire. Así que la vegetación también tiene un efecto térmico. Además, los árboles proporcionan sombra, por lo que deben colocarse estratégicamente para proporcionarla en los distintos espacios cuando se necesita. Si son de hoja caduca, o sea que pierden todas sus hojas en invierno, lo podemos colocar al frente de la vivienda y como no va a tener hojas en invierno, permite la radiación solar